¿Qué tal, joven? Bienvenido a nuestro podcast del día de hoy, Experiencias de crecer en un hogar cristiano. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué trabajan, qué películas miran, qué actividades tienen, cuáles son sus pláticas? Pero principalmente, ¿cuál es la diferencia de crecer en un hogar cristiano a uno que no? En esta ocasión tenemos un invitado especial, a nuestro hermano AJ Walker. Pablo, pues es un privilegio estar aquí contigo en este podcast que está comenzando. Y para mí es un tema muy, muy especial, muy importante esto que estás abordando sobre el nacer en un hogar cristiano, ¿verdad? Cuando uno crece en un hogar cristiano, cuáles son las experiencias, qué es lo que uno vive. Y bueno, para mí es un privilegio poder estar aquí en esta mañana para poder traer este contenido a los jóvenes y espero y sea edificación para ellos. Hemos desarrollado unas preguntas para nuestro hermano AJ para poder ayudarte a ti y esperemos que podamos ser de bendición. La primera pregunta, AJ, que queremos hacerte en esta mañana es que nos platiques un poco acerca de tu familia. Mira, mis papás, obviamente, cuando yo nací ya eran cristianos, ¿verdad? De hecho, ya eran misioneros aquí en México. Y ellos se conocieron en la ciudad de Santana, en Estados Unidos, y se conocieron trabajando en el ministerio. Entonces, ellos tuvieron un noviazgo cristiano, por decirlo así, y se casaron bien, delante de Dios, delante de la congregación, y nacimos nosotros, yo y mis tres hermanos, el más grande, Jacan, yo, y el más chico, Bobby. Y bueno, pues para empezar, nuestra familia comenzó como una familia cristiana, ¿verdad? Comenzó con Dios en el centro. Y después de eso, cuando fuimos creciendo, como familia, pues éramos, yo pienso, como cualquier otra familia, ¿no? Entre hermanos nos peleábamos a cada rato y jugábamos. Obviamente no somos extraños, ¿verdad? Somos gente normal. La única diferencia es que, pues, bueno, vamos a tratar algunos de esos temas ahorita, ¿no? Pero nuestra familia era una familia, yo creo la puedo considerar una familia normal. Mis papás, pues, se comportaban de manera, yo pienso, normal, ¿no? Veo otras familias, veo otras personas, cómo crecieron algunos amigos, incluso tú, y no se me hace que fuera algo mucho del otro mundo. Obviamente hay unos aspectos que sí son diferentes, ¿no? Pero en sí mi familia era una familia normal, entre hermanos nos peleábamos, jugábamos a lo mismo que mucha gente juega, ¿verdad? Viviendo en un rancho, porque vivíamos aquí en un rancho, teníamos más oportunidad de jugar afuera, ¿no? Y nosotros jugábamos a las escondidas, a la traes y bueno, un montón de cosas aquí en el rancho. Y ya cuando éramos más grandecitos comenzamos con un trend de según nosotros ser soldados, ¿no? Como que traíamos eso en la mente de ser soldados. No sé si te acuerdas cuando hicimos unos videos que nos íbamos a los cerros y grabábamos con nuestros rifles y... No sé si te tocó ver los videos, ¿sí tocó verlo? No me tocó ver los videos a mí, pero sí recuerdo que me contaban acerca de esas actividades que tenían y que incluso en ciertas ocasiones se metían en problemas por andar fingiendo ser soldados aquí en la comunidad. Ándale, pues una vez veníamos de regreso de estar filmando, de estar grabando un episodio según nosotros y pues íbamos con nuestros rifles de postas, ¿no? Y bien bravos nosotros, vestidos de soldados americanos y con todo el camuflaje y todo. Y regresando, alguien le había marcado a la policía que había gente vestidos de soldados y con rifles en los cerros. Llegó la policía y llegaron, no te miento, como unos 7 pickups y en cada uno pues 2 municipales, ¿no? Y se bajaron con sus metralletas, sus M16 y andaban bien bravos, querían ya no sé qué querían hacer, ¿no? Pero llegaron y nos preguntaron que si no habíamos visto gente viviendo por allá, ¿no? Porque también habíamos construido, según nosotros, un fuerte ahí y pusimos ahí, me acuerdo que hacíamos fogatas y bueno, estábamos bien piratas, ¿no? Pero ese era uno de los privilegios de vivir en un rancho. Okay. Pero sí, como hermanos hacíamos travesuras también, pues esa era una de las travesuras que hacíamos como familia. Muy bien. Cuéntanos acerca de la disciplina que tus padres implementaban. Como, por ejemplo, en mi caso, pues yo no crecí en una familia cristiana. Y en mi caso, espero que mi mamá no vaya a estar viendo este video, ¿verdad? Pero típico en cualquier familia mexicana, la mamá o el papá agarraba lo que estuviera ahí a su alcance, la chancla, el cable, la plancha, lo que fuera, y de esa manera nos disciplinaba, ¿no? Sí. Pero en el caso tuyo, que creciste en un hogar cristiano, ¿cómo fue la disciplina en tu hogar? Mira, yo creciendo,
yo siempre creía que esos palos que usan para mezclar la pintura, mi papá nos hacía creer que esos palos los regalaban en la Home Depot para que los papás disciplinaran a sus hijos. O sea, literalmente se nos decía, ¿no? Y pues obviamente era como de cura, nos decía eso, pero uno de chiquillo se la creía, ¿no? Y bueno, pues con eso nos disciplinaban, ¿no? Cuando hablamos de con qué nos pegaban, y siempre nos pegaban, cuando nos disciplinaban, siempre era de una manera como nos enseña la Biblia, ¿no? Nos dice que con la vara se corrige, ¿no? Y nunca fue abuso, nunca nos pegaron en la cara, nunca nos pegaron, siempre fue en la parte, trasera, por decirlo así, del cuerpo, ¿no? Pues en el trasero, en las pompis, siempre nos pegaron. Y a veces con el cinto, pero mayormente era con esas tablitas. Y sí llegaba a quebrarlas a veces mi papá sobre nosotros, pero era porque éramos rebeldes, hacíamos muchas travesuras, ¿no? Pero la disciplina de nuestros papás para nosotros, yo la recuerdo como una disciplina estricta. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, yo miraba algunas otras familias, miraba algunos otros jóvenes que hacían ciertas cosas y sus papás no los regañaban. Vestían de cierta forma para ir a la iglesia, por ejemplo, y su papá no le decía nada, ¿no? Y a nosotros sí. Y pienso que parte de eso, hay dos formas de verlo, ¿no? Una forma es bueno, mi papá nos está disciplinando así porque quiere mantener cierta imagen, pero la forma que yo decido verlo, la forma que yo creo que fue el propósito de ellos es, nos estaban formando, nos estaban forjando para algo mejor, para una vida más consagrada, una vida más recta delante de Dios. Ahora, yo creo que hay muchas cosas que varían, ¿no? De familia en familia, pero yo creo que la disciplina que nos dieron a nosotros fue muy adecuada, fue muy correcta. Te digo, nunca hubo abuso, nunca hubo fuerza excesiva, por decirlo así. Sí, nosotros nos pasábamos a veces, hacíamos travesuras y nos daban nuestras nalgadas, ¿no? Muchas veces eran castigos, no usar la computadora, no poder salir, porque aquí nosotros nos encantaba salir a jugar, ¿no? No poder a veces juntarnos con ciertos amigos que papás pensaban que eran de mala influencia, ¿no? Tal vez. Y había muchas cosas que no nos permitían. Había otra cosa también, por ejemplo, mis papás, yo no recuerdo una vez yo haberme ido a quedar a la casa de un amigo. Y esa era parte de la crianza que nos dieron nuestros papás a nosotros. Y la razón por la cual es, no sé si tú sí recuerdas, ¿no? Que mi papá siempre, por ejemplo, tú mismo u otros amigos venían a la casa. Uh-huh. Y él estaba de acuerdo con que vinieran a la casa a estar con nosotros, a jugar ahí en la casa o pasar la noche, pero nosotros ir a otra casa nunca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salíamos a otro lugar, él no tenía control sobre lo que veíamos, sobre lo que hacíamos en esa casa. Y pienso que es algo que nos protegió mucho a nosotros. Y yo estoy muy feliz y estoy muy agradecido por eso. Pero la disciplina fue estricta, pero necesaria. Porque sí éramos traviesos, éramos rebeldes. Pero como te digo, nunca hubo abuso, nunca hubo... no estoy resentido, ¿verdad? No tengo un rencor en mi corazón, ¿no? Al contrario, soy muy agradecido por la disciplina que hubo con nosotros. Y de los tres, yo fui el que menos le pegaron, ¿eh? Sí. Sabemos que este tema de la disciplina en nuestra actualidad es un tema un poco serio de tratar, sí, por todo este asunto del abuso y sabemos que ahora ya es muy delicado. Uh-huh. Por eso es que quise agregar esta pregunta en nuestro podcast, porque hay muchos jóvenes que el día de hoy reciben mucha influencia por parte de las redes sociales en cuanto al tema. Entonces, pues ustedes acaban de escucharlo acerca de nuestro hermano AJ. ¿Cuáles crees que fueron los beneficios de crecer en un hogar cristiano? Bueno, hay muchos beneficios. Hay algunos que son beneficios prácticos y otros que son beneficios espirituales, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el plan de Dios, el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros es que crezcamos en un hogar donde se enseña la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento lo podemos ver, que Moisés y la ley le pedía a los padres que enseñaran a sus hijos, que los guiaran en el camino de Dios. Y yo creo que ese es el plan de Dios para cada familia. Ahora, yo sé que no es posible con cada familia, pero yo creo que ese es el plan perfecto de Dios. Y yo creo que al yo nacer en un hogar cristiano, esto me permitió a mí tener un desarrollo espiritual desde muy temprana edad. Desde que yo recuerdo, antes de saber leer, nos juntábamos como familia y leíamos la Biblia. A veces nos quedábamos dormidos, ¿no? Porque no sabíamos ni leer. Pero mi papá nos leía en la Biblia.
Y así fue como aprendimos a leer español nosotros, leyendo la Biblia como familia. Y eso trae cuando desde pequeño haces algo, te trae un hábito. Y eso forjó un hábito en mí, forjó un hábito en mis hermanos de leer la palabra de Dios. Ahora, yo no sé si ellos lo siguen haciendo, ¿verdad? Pero en mi caso es algo que ahora se me facilita hacerlo, porque desde pequeño lo hice. Es algo que desde pequeño yo viví, yo lo miré. Otra cosa que yo creo que fue uno de los más grandes beneficios de haber crecido en un hogar cristiano es yo nunca vi a mis papás pelear de una forma a golpes, por ejemplo, ¿no? Obviamente sí había discusiones y desacuerdos, pero yo nunca vi a mi papá pegarle a mi mamá. Yo nunca vi a mi papá llegar a la casa borracho. Yo nunca lo vi estando con otra mujer. Yo nunca vi a mi mamá haciendo cosas indebidas. Como mencioné hace rato, nunca hubo un abuso hacia nosotros, físico o de cualquier otro tipo de abuso. Y esto se debe a que Cristo estaba en nuestras vidas. Yo sé que hay muchos hogares donde no hay esto y donde quienes viven en esos hogares crecen con un trauma o crecen con daños en su corazón, daños incluso hasta físicos algunos, ¿no? Pero yo creo que uno de los más grandes beneficios es eso, que yo pude ver en mi papá un buen ejemplo, pude ver en mi mamá un buen ejemplo y eso me trajo una estabilidad emocional porque ahora, por ejemplo, yo sé cómo debe ser una familia. Yo sé cómo debo de criar a mi hijo por esto, porque yo tuve una familia que supo ser guiada por Dios, supo ser una familia que tenía a Cristo como su centro. Y ahora, en el sentido práctico, y esto se debe más a que mi papá es pastor, en el sentido práctico, como pastor, como familia misionera, pues tuvimos muchos privilegios, muchas ventajas, ¿no? He estado en 4 países, incluyendo México y Estados Unidos. He estado en Canadá, he estado en Guatemala. He viajado a muchísimos de los estados de Estados Unidos, a varios estados de México. He ido a muchas iglesias, he conocido mucha gente. Me he quedado en lugares de nivel, en lugares costosos y sin nosotros tener que pagar nada. ¿Por qué? Porque pues así es como Dios cuida de sus siervos, ¿no? Así como Dios cuida de... Y ahora, no estoy diciendo que para todos es así, ¿no? Yo sé que hay pastores que sufren, que batallan, y sus hijos batallan y crecen con un rencor en su corazón. Nosotros batallamos al principio, mis papás batallaron, vivieron 5 años sin luz, pero después de todo eso viene la provisión de Dios. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Siempre me recuerdo del versículo que habla acerca cuando Jesús les dice a sus discípulos que dejen todo, que les dice que no hay persona que deja todo que no tenga 100 veces más. Le dice en esta vida y en la venidera. Y yo siempre me acuerdo de ese versículo porque literalmente pudiera yo el día de hoy, si tengo que viajar a cualquier estado de Estados Unidos, pudiera marcar a algún pastor de ese estado, de esa ciudad, y tendría hospedaje para mí, para mi familia. Incluso aquí en México también. Y eso es parte de la bendición de Dios hacia mi papá, de su fidelidad, de su sacrificio que él ha tenido. Y por haber nosotros crecido en ese hogar, pues también se derrama hacia para con nosotros ese privilegio y esa bendición, ¿no? Y es algo de lo que yo he vivido, que creo que de los más grandes beneficios son espirituales. El no haber vivido una vida mundana, no haber vivido una vida llena de dolor, no haber vivido una vida llena de cicatrices. Ahora yo creo que para muchos Dios permite esto para que ellos puedan ser de influencia a más gente, a gente que ha vivido lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, tu vida y mi vida han sido muy diferentes. Tú creciste en un hogar no como el mío. Y yo creo que por eso, pues Dios se está usando de una manera a ti diferente a como me usa a mí. Y obviamente, yo creo que Dios tiene un plan perfecto y Dios tiene también un plan permisivo, ¿no? Y yo creo que para mi vida, la manera que yo crecí, la manera que Dios me permitió crecer en un hogar cristiano, era el plan perfecto de Dios para mi vida. Y yo estoy muy agradecido con eso. Muy bien. Por cómo me permitió crecer. Ella, ¿y qué fue lo más difícil de crecer en un hogar cristiano? ¿Qué fue lo más difícil de crecer en un hogar cristiano? La verdad es que no, esta pregunta, yo pienso que no hay algo que me resalte así en la mente, sabes que, esto es lo más difícil. Ahora, siendo honesto, cuando era pequeño, cuando era más joven, para mí lo más difícil de crecer en un hogar cristiano era que no podía hacer lo que todos mis amigos hacían. Ir al cine, noviar cuando quisiera, ver las películas que quería, ¿verdad? A menos que uno que otro amigo trajera las películas a la casa, pero eso es otro tema para otro podcast. Pero
ese tipo de cosas cuando era joven se me hacían difíciles. Pero ya ahorita que ya estoy casado, tengo mi bebé, yo todo eso lo veo como bendición. Ya no como una carga, sino lo veo como protección de parte de Dios para mí. Eh, pero sí, realmente no. Yo no creo que haya algo que yo te pueda decir así como, oh, ¿sabes qué? Esto. Ojalá y no hubiera nacido en un hogar cristiano por esto, ¿no? Para mí ha sido bendición, para mí ha sido privilegio más grande y lo mejor que me ha sucedido es nacer en un hogar cristiano. Quiero mencionar que AJ es uno de mis mejores amigos. Gran parte de mi juventud cristiana y crecí con él. Y algo que admiro, joven, de él es que las cosas que él hace para Dios son genuinas. AJ, ¿qué consejos puedes darle al joven que ha crecido en un hogar cristiano? Mira, muchos jóvenes, y acabo de predicar una conferencia hace unos meses, muchos jóvenes que crecen en hogares cristianos se amargan. Y se amargan por la razón que te mencioné hace rato. Porque ellos están viendo el mundo, están viendo afuera, y dicen, yo no puedo tener esto. Yo quisiera tener eso, yo quisiera vivir como yo quiero vivir, yo quisiera hacer lo que el mundo hace, de todas maneras después puedo regresar y servir a Dios. Muchos piensan de esta forma, pero la realidad es que sí tú puedes alejarte del camino de Dios, pero cuando regreses vas a estar lleno de dolor, vas a estar lleno de remordimiento, vas a regresar vacío como el hijo pródigo. El consejo más grande que le puedo dar a un joven que ha crecido en un hogar cristiano es disfruta el privilegio que Dios te está dando. Disfruta y entiende que es un privilegio, que es un regalo de Dios el que haya nacido en un hogar cristiano. Yo conozco mucha gente, incluso a tú y César, que son amigos íntimos, y platicando, yo me he dado cuenta que muchas personas, o yo creo que todas las personas que no nacieron en un hogar cristiano, hubieran deseado haber nacido en un hogar cristiano. Y a lo mejor tú puedes hablar un poco más de esto, ¿no? Pero si tú naciste en un hogar cristiano, joven, dale gracias a Dios que naciste en un hogar cristiano. Dale gracias a Dios que te está protegiendo de todo aquello que el mundo ve. Yo le agradezco a Dios que yo jamás he probado el alcohol, jamás he probado un cigarro, jamás he probado la droga. Yo he besado a una sola mujer, mi esposa, y nos casamos puros delante de Dios. Tenemos un bebé que va a crecer en un hogar cristiano. Y parte de esto se debe a que crecimos en un hogar cristiano o crecí en un hogar cristiano. Ahora, yo creo que hay gente que crece en un hogar que no es cristiano y puede tener todo esto. No estoy diciendo que si creciste en un hogar que no es cristiano, ya ahora sí ya valió para ti, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Yo creo que puede ser fiel, yo creo que puede ser diferente, pero es mucho más difícil. ¿Qué puedes decirle al joven que nos está escuchando, que conoció de Cristo ya en una edad mayor, tal vez a los 15, 18 años? En mi caso, yo conocí a Cristo en mi adolescencia, y aunque un tiempo de mi adolescencia me aparté del camino del Señor, retomé este camino después, y mi vida presente es muy diferente a la que yo esperaba sin Cristo. Y hay muchos otros jóvenes como yo que probablemente están escuchando en este momento, que han conocido de Cristo ya en una edad adulta, y que muy probablemente en su juventud han cometido ciertos errores, que probablemente ellos están escuchando esto y tal vez se sienten descalificados de estas bendiciones que tú mencionas. ¿Qué consejos les puedes dar a ellos? Mira, yo creo que Dios es un Dios de arrepentimiento, es un Dios de reconciliación. Y si tú creciste en un hogar que no fue un hogar con buenos ejemplos, no fue un hogar donde se te enseñaron los principios bíblicos, piensa en Josías, el rey de Israel, que a los 8 años fue rey, si no me equivoco. Y su padre fue un rey perverso, fue un rey de los peores en Israel. Pero este joven lo que hizo es buscar a Dios. Buscó a Dios, buscó la ley de Dios, y Dios le permitió ser uno de los más grandes reyes de Israel. Le permitió restaurar el reino de Israel. Pero yo te puedo decir, si tú eres un joven que no ha crecido en un hogar cristiano, no quiere decir que Dios no te va a usar, no quiere decir que eres menos que un joven que sí creció en un hogar cristiano, no quiere decir que estás descalificado. No, quiere decir que Dios te quiere usar a ti de una manera diferente que me quiere usar a mí.
mucha de la gente, muchos de los pastores, si te preguntas, muchos de los pastores que yo conozco, que son amigos míos, que Dios los está usando grandemente, incluyendo a mi papá, no crecieron en un hogar cristiano. Crecieron en un hogar disfuncional. Mi papá, sus padres se divorciaron cuando él tenía 4 años. Él no conoció a Cristo hasta los 29 años. Ya había vivido una vida del mundo, ya había vivido una vida totalmente separado de Dios. Y Dios lo está usando grandemente. La razón es porque a pesar de todo lo que vivió, él permite que Dios obre en su vida, permite que Dios lo use. Y él utiliza todo eso que le pasó, todo eso que él vivió, todas las malas decisiones que él tomó, las utiliza como motivación para vivir una vida mejor para Dios. Y como dice la palabra de Dios, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, si Dios te ha rescatado ya de una vida mundana, de una vida perdida, o incluso no, a lo mejor no tan mundana, ¿verdad? Y no tan perdida, pues Dios te ha rescatado. Yo te animo a que no te desanimes, al contrario, usa lo que Dios te ha dado, usa las experiencias que Dios te permitió tener para ministrar a otros, para ser de bendición a otros. Y que eso sea para ti una motivación a que tu familia sea diferente. Que tú seas aquel joven quien corta esa cadena y que tu familia pueda ser diferente. Por ejemplo, ahora tu familia no es como la familia donde tú creciste. Ahora tus hijos van a crecer en una familia, en un hogar cristiano, porque tú tomaste decisiones que te llevaron a eso. Y ese es el consejo que yo te puedo dar. No te desanimes, sigue adelante y sigue hacia esa meta de tener un hogar tú cristiano, un hogar donde tú puedes enseñar la palabra de Dios y puedes ser de bendición a más gente. Gracias, AJ, por el tiempo que nos has dado. Si te gustaría hacerle una pregunta a AJ, te aconsejamos que lo sigas en Facebook e Instagram como Aheled Walker. Si tú quieres saber qué significa su nombre, no lo pienses y mándale un mensaje en sus redes sociales. Joven, gracias por escuchar este podcast e igualmente por mirar este video en YouTube. Recuerda que este podcast fue titulado Experiencias de crecer en un hogar cristiano.